señoras, para que no estén hasta atrás. Creo que amé la última frase que dijo Geraldine, que en la peor etapa aún así me volteaste a ver. Y creo que Dios no se olvida de nosotros incluso en los peores momentos, aunque las aflicciones así pareciera. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Tabernáculo. Es un gran reto estar esta noche con ustedes, pero sin duda alguna estoy muy feliz porque al final de cuentas creo que el propósito de Dios sigue cumpliéndose. Cada uno tiene un llamado específico y un llamado importante y una misión que hacer, y creo que de eso se trata la iglesia, de poder expandir el reino de Dios. Hablando acerca de la iglesia, voy a tomar unos puntos para hablar justamente de nuestra casa, pero antes de comenzar a hablar, ¿por qué no cierras tus ojos? Me acompañas en una oración así rapidísima y para darle pie a lo que Dios nos va a hablar esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Gracias por la vida de cada joven que está en este lugar, por la vida de cada adulto, por la vida de cada servidor, de cada persona que nos visita o nos ve o nos oye por primera vez, Jesús. Habla tú a nuestros corazones, Padre, pero te pido que esta noche sea especial para cada uno de nosotros, que podamos atesorar lo que tú has de hablar a nuestros corazones, Señor, y que no quede nada más en nosotros, sino que llevemos la semilla y podamos plantarlo en esa tierra que hemos estado trabajando constantemente, Señor, y que necesita llevar su semilla porque es tiempo de ser sembrada, Padre. Te pido que guardes la vida de cada joven, que cuides el corazón de cada joven que está esta noche aquí, y gracias por esta casa, gracias por esta iglesia y por lo que tú has de hablar en estos días, Padre. En tu nombre, amén. Decía, no sé si hay alguien que nos visite por primera vez, pero bienvenido a casa, o aquellos que nos están viendo por primera vez. Justo te decía que iba a hablar un poco de la iglesia antes de comenzar, porque hablar justamente de una comunidad, de una fraternidad, de una iglesia, es hablar de muchas cosas, pero sobre todo y lo más importante es hablar de la cultura que hay en una ciudad, en un hogar, en un país. Y fíjate que hablar justamente de la cultura, al principio platicábamos con nuestros líderes y hay un choque cultural de muchos países, de muchas regiones. Incluso en México hay muchas culturas que dentro del sur incluso chocan algunas culturas. Pero justamente hablando de la cultura sale el concepto de familia. Y la familia se ve de diferente manera en cada región o en cada país. Es decir, en Estados Unidos no tienen el mismo concepto que nosotros tenemos de familia. Quizás del otro lado del mundo tampoco tienen el mismo concepto que nosotros tenemos. Pero en México hay una peculiaridad. En México la familia siempre tiene que ser el motor principal. Si te das cuenta, los domingos son para reunirte en familia, los domingos son para hacer las carnes asadas en familia, para ir a visitar a la abuela, para ir a visitar a los tíos. Los domingos creo que es un día sí también de asistir a la iglesia, pero sobre todo de convivencia familiar, porque eso desde pequeños nos han inculcado. Es decir, la familia es la base primordial de todas las cosas. Y hablando justamente de la cultura y la familia, entramos un poquito más a fondo y aparece lo que es la iglesia, la familia de Cristo, la familia que nosotros formamos, que sin ser de la misma sangre, vamos a llamarle, al final de cuentas tenemos al mismo Padre y fuimos hechos por el mismo Creador. Entonces somos hermanos en Cristo. Pero hablando de la familia de Cristo, está la cultura del reino. Cómo se genera esta cultura, cómo se desarrolla la cultura en el reino. Y es curioso porque creo que son una de las culturas peculiares y quizás un poquito más locas dentro del ámbito de familias. Bien dice que la palabra que cuando aquellos que no conocen al Espíritu, todo lo que nosotros hacemos les parece locura. Si trajiste tu Biblia, si estás anotando algo, pues
me gustaría que anotes. Y 1 Corintios 2:14 menciona: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando se hablaba de iglesia, o cuando tenía mis primeros encuentros con la iglesia, justamente no entendía el cómo los cristianos podían hacer familia. Veía que aplaudían, que danzaban, que clamaban, que lloraban, que oraban, y yo decía: ¿por qué hacen esto? Porque para uno es anormal que ellos se la pasen tan bien. Yo decía: ¿para qué van a los campamentos, a los retiros, a los aposentos? Un retiro espiritual para mí era como una locura. Y el primer o el último desliz que tuve en la iglesia fue cuando me dijeron: oye, te tienes que bautizar. Y yo dije: no, o sea, ¿por qué bautizarme? Y llegó un punto de: ándale, vamos a ir al río, vamos a convivir, tienes que estar. Y yo de: no. Y no entendía muchas cosas de la vida cristiana. Llegó al punto donde prefería apartarme, porque yo decía: o sea, me están orillando tanto. Incluso yo le decía a mi mamá: ¿será que por bautismo les dan una comisión a quien me está invitando? ¿O por qué me está obligando a bautizarme? ¿O me está orillando a que me bautice? Y cuando llegó el tiempo, pude entender lo que estaba sucediendo. Después de un proceso, regreso a casa, llego a esta casa, y cuando dejo amarme por quien me había llamado, comencé a comprender las cosas. Y lejos de comprender, traté de dejarme amar en ese momento por la presencia de Dios. Y cuando dejé amarme y abrazarme por el Espíritu, empecé a ser parte de esas locuras, parte de mi vida. Ya el danzar, el aplaudir, el orar pasaron a ser cosas extrañas, a ser cosas extraordinarias en mi vida. Y creo que es algo que constantemente escucho, incluso con los adultos, con sus papás, con sus hermanos, y dicen: es que vivir la vida cristiana es muy difícil, vivir la vida cristiana es pesada, es complicada. Y llega un punto donde justamente los escuchaba y yo decía: cuando tú separas y dices la vida cristiana, es cuando te cuesta seguir esa vida. Yo decía: ¿por qué no dejar de decir mi vida cristiana a decir mi vida con Cristo? Cuando lo haces parte de ti, eso ya no es una carga, no persigues algo que parece imposible, sino que dices: es mi vida con Cristo, lo que hago es porque Cristo está en mí y no porque voy a seguir un estatuto o algo que me han sugerido hacer. Entonces, cuando comencé a comprender eso de vivir mi vida con Cristo, te digo, todas las locuras pasaron a ser parte de mí. Ahora creo que es indispensable que todo lo que pasa dentro de la iglesia no solamente es únicamente para que tú te goces, sino que para que los demás puedan conocer a Cristo a través de ti. Entonces, esto es parte de la cultura y parte de lo que pasa en una iglesia. Y si es de las primeras veces que tú te congregas y tú dices: ¿qué onda? O sea, sé que viene un campamento, sé que viene un congreso y me están invitando, pero yo tengo miedo, pero es que no quiero ir, pero es que... Date la oportunidad. Creo que a veces es de valientes dar ese primer paso y dejarte justamente amar, porque cada uno de los que están aquí han dado ese paso. Y si tú ya llevas tiempo pero no te has dejado amar porque tienes miedo, creo que es oportunidad que abras tus brazos y le des espacio al Espíritu Santo y digas: ¿sabes qué? Ahí te voy. ¿Sabes qué? Me lo han contado mucho, que ahora es tiempo que yo viva lo que otros me han contado. Eso es tu vida con Cristo. No es la vida de alguien más, es la vida que tú decides vivir en la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, una casa está llena de aciertos y desaciertos. Y creo que ese es el concepto principal de un hogar. Un hogar no es perfecto. Hace unos días leía o escuchaba la siguiente frase: que en la perfección y en la excelencia solamente habría frialdad y aburrimiento. Y yo decía: sí, es cierto. O sea, en la perfección humana,
Porque la perfección de Dios es otra cosa inexplicable, pero en la perfección humana siempre hay frialdad. Entonces una casa siempre tiene que estar llena de aciertos y desaciertos, sino cómo es que tú pudieras trabajar con ellos. Y creo que nuestra casa, Tabernáculo, es así. Hay muchos aciertos, pero también desaciertos que nos han hecho crecer. Y eso es fundamental para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. ¿Sabes? En las imperfecciones, bien lo dice la palabra, se perfecciona Dios. Es por eso que cada uno de nosotros está aquí no por ser perfecto, sino porque quiere alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces cada uno de nosotros está no por obra, sino por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros está porque a Dios le ha placido que tú estés en este lugar. Tabernáculo es una casa única y característica. No sé si tú recuerdas la primera vez que viniste a esta casa, pero la actitud de esta casa es diferente. Su calor se siente desde el primer momento que llegas, y no el calor del verano, sino ese calor que te abraza y que tú dices, ok, sin ser familia, ellos me aceptan. Y creo que si tú te pones a pensar justamente cómo fue la primera vez que llegaste a esta casa, tú dices, sí es cierto, fue distinto. Desde el primer paso que di a este lugar, me di cuenta que era un hogar donde se hace la voluntad de Dios y caminamos constantemente para que el evangelio se viva de una manera genuina, donde buscamos que cada uno de los que están aquí crezcan y no ser únicamente dependientes, sino que los dejamos crecer a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes, perdón. Nuestro pastor ha estado hablando del ADN. No sé quiénes han podido venir los domingos, quiénes se han dado la oportunidad, pero justamente platicaba con los compañeros de trabajo y les decía, ¿cómo ustedes pueden describir el ADN? Yo tenía el concepto, pero no hallaba la forma de poder expresarlo. En mi cabeza estaba lo que quería expresar, pero mis palabras no daban para expresarlo. Y ellos me preguntaban, ¿pero para qué quieres saber qué es el ADN? Y empezaron a investigar imágenes y conceptos. Y yo ya tenía un concepto y te lo voy a leer, y quizás es tan pequeño y tan absurdo y tan, pudieras decir, tan lógico lo que vas a decir, pero quizás al momento de explicar no lo podría explicar, porque te digo lo que escribí, y el ADN, aunque claramente no se ve, es quien se encarga de mostrar quién eres. O sea, humanamente tú no puedes ver quizás el elemento, pero al final de cuentas tus características, tus acciones y tu comportamiento muestra el origen de donde tú vienes. Y aunque a veces te quieras esconder, al igual que Pedro, siempre tus orígenes van a demostrar de dónde es tu descendencia. Entonces, siempre hay que estar conscientes de dónde nos estamos fundamentando. ¿Cómo percibimos justamente el origen de una persona? Por su comportamiento, por la forma en cómo es, por sus acciones. Y justamente cuando los maestros de la ley hablaban, la gente ya estaba acostumbrada a escucharlos porque había conocimiento. Era como ir a la escuela, como ir a la universidad, y tú decías, wow, se aventaron un buen sermón y ya nos vemos el próximo domingo, va a venir otro buen sermón. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando llega Jesús y comienza a vivir y comienza realmente a mostrar el evangelio, ellos se quedan como, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Porque no solamente tú dices, sino que haces. Y esto está en Mateo 7, 28 al 29. La palabra dice, cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedaba admirada. Y esto pasaba porque cuando Jesús hablaba, dice la palabra, hablaba como con autoridad. Pero su autoridad lo llevaba más allá, no solamente se quedaba en un monte al centro de un templo, sino que su autoridad escalaba cuando él les servía a los demás, cuando él se acercaba a los demás y mostraba su amor hacia los demás, cuando él iba, veía las heridas y decía, ¿sabes qué? Tú no necesitas escuchar un sermón, tú lo que necesitas es que esas heridas sean curadas.
En ese momento la autoridad de Dios se reflejaba y se veía, porque Él accionaba antes de hablar. Él mantenía comunicación cara a cara con las personas y las escuchaba y les mostraba quizás el momento que ellos estaban pasando, pero sobre todo les mostraba que había una salida. Al igual que nosotros, cuando sentíamos que ya no podíamos más y que ya era el final de nuestros días, llega Jesús y no llegó con un sermón. Quizás llegó con la compañía de alguien, con alguien que te dijo vamos a un café, vamos a caminar, y de la nada te deshogaste y de ahí te mostraron el mensaje de Dios, y quizás esa fue la forma en que llegaste a la iglesia. Pero te digo, el trabajo de Dios y el ministerio de Jesús era justamente eso, hacer la voluntad del Padre. Ir tras los que necesitaban realmente conocer su amor. ¿Y cómo lo iban a conocer si no conocían de Dios? Viendo el servicio en amor. La iglesia realmente se trata de eso. Venimos los fines de semana o a tus grupos justamente para convivir, para escuchar, para nutrirnos, pero el verdadero trabajo está allá afuera todos los días. Está desde el momento en que te levantas y que desde que tu mente comienza a trabajar, porque tu mente decide antes que tus pies, tu cerebro decide antes que apenas estás abriendo un ojo y ya estás pensando en qué vas a comer. Entonces desde ese momento realmente comienza la lucha. Tu manera de hablar va a determinar quién eres. Tu manera de comportarte va a determinar quién eres. Tu manera de dirigirte hacia las demás personas va a determinar quién eres. Jesús sabía que el tiempo era determinante, por eso es que Él hacía todo en el momento perfecto. ¿Y cómo podemos amar a las personas? ¿Cómo podemos amar a los demás? Y sé que a veces esta es la pregunta que siempre nos hacemos, y creo que tengo media hora, ¿verdad? Ese es el reto de esta noche. ¿Cómo podemos amar a los demás? La respuesta es clara y sencilla: sirviéndoles. No puedes amar de otra forma más que el servicio. Y es la cosa más complicada. Servir es un don. Servir también es nuestra esencia. Ojo, el servicio debe ser la esencia de tu vida. Y hoy no voy a hablar, y quiero dejar en claro, hoy no voy a hablar del servicio de tocar un instrumento, el servicio de abrir la puerta, que eso es importantísimo. Pero hoy quiero hablar de tu esencia, que es el servir, tu naturaleza. No el don de algún talento que tú tengas, no, tu esencia al servir. Porque a veces confundimos justamente eso. Tú dices, sirvo, pues sí, me toca servir el sábado en proyección. Y ya de ahí te olvidaste hasta quizás otro mes de tu servicio. Y ese es tu compromiso probablemente con la iglesia. Pero tu servicio es tu estilo de vida con Dios. Juan 4:30 al 34 va a estar apareciendo en pantallas. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ese creo que es uno de los pasajes más bonitos y me encanta escucharlo, porque quizás ellos ya venían con la panza a reventar de comer y ya le llevaban, no sé, una hamburguesa a Jesús, y cuando llegan ellos emocionados, Jesús les dice: es que yo ya comí. El pasar tiempo con Jesús, el pasar tiempo con Dios, hay que diferenciarlo, porque probablemente puedes estar aquí, pero puedes ser únicamente un seguidor de Dios y no un discípulo de Jesús. Las personas lo seguían. La palabra dice que todos lo seguían. Incluso los discípulos estaban con él, y en ese momento no les había sido revelado lo que Dios estaba hablando, lo que Jesús estaba hablando, perdón. Ellos pensaban de manera terrenal en un alimento y Jesús se refería a otra cosa.
Entonces, para poder entender acerca de la cultura de Dios, tenemos que estar pegados a la vid verdadera, tenemos que estar conectados a su fuente, porque si no, todo lo que escuches, todo lo que veas únicamente va a pasar como algo tonto, como algo, ya lo sé, es que ya me dijeron que tengo que servir, es que no, mientras tú permanezcas conectado a la fuente de vida, vas a poder entender que eso no es una opción. Te decía que es tu esencia de vivir, el servicio es tu esencia todos los días de tu vida. Ellos tenían que estar conectados. Y yo sé que algunos sirven y otros no, y que llega un punto de tu vida donde tú le dices a Dios, quiero servirte. Creo que he contado cómo empieza mi servicio, y en una congregación yo veía, les voy a platicar otra vez rapidito, veía unas pantallas y unas letras que pasaban y un muchachito cambiándole así a las letras. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero alguna vez servirte, quizás estar ahí arriba o mínimo hacer lo que está haciendo ese muchachito, cambiarle las teclas. Y mi primer servicio, bueno, el segundo, pero oficial, fue justamente en letras. Y yo le dije, Dios, pero ¿por qué esto? O sea, yo quería otra cosa y me diste eso que yo te dije como segunda opción. Y muchas veces le pedimos a Dios justamente que nos hable, y cuando nos muestra qué tenemos que hacer, tú dices, ¿pero por qué? Si yo no te estoy pidiendo eso. Vamos a Lucas 10 del 25 al 37. La palabra menciona, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lo que te decía, a veces le pedimos algo a Dios y cuando viene la respuesta, quieres librarte de lo que Él te está mandando. Este hombre le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así como de, ¿realmente es importante servirle a Él? O sea, ¿no tienes otra opción que yo pueda hacer? Y Jesús responde con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó allí y lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le acercó y le vio las heridas y le alivió, las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y te decía, muchas veces preguntamos a Dios y le damos la opción y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Déjanos servirte, déjanos amar tu obra, déjanos amar el ministerio. Y cuando vienen las pruebas difíciles o cuando vienen las pruebas sencillas, tú dices, o sea, esto no me compete. Las personas que habían pasado anteriormente eran personas que pudieron haber hecho algo por este hombre que estaba tirado en el camino. Cuando pasa este samaritano despreciado, dice esta versión, lo que hace es que siente compasión por él, se despoja de lo que él tenía, lo carga en su burro y lo poco que tenía lo ofrenda para que alguien lo cuide. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste compasión por alguien más?
O no sé si dentro de tu léxico está la palabra compasión. Porque actualmente creo que es lo que a la humanidad le ha hecho falta. Tú ves las redes sociales, tú ves el día a día y compasión no existe. Compasión es lo último. Nos burlamos de las heridas ajenas, nos burlamos de cómo la está pasando el prójimo, pero tú dices, es que a mí no me compete. Es que si él se cayó, o sea, sí lo estoy viendo, pero no lo voy a apoyar porque no es parte mía. En algún momento, cuando están las personas que pasan y te piden dinero, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué darle dinero si al final de cuentas ellos van y se lo dan a sus papás y sus papás se lo gastan en no sé qué? O a veces los señores pasaban y te pedían una moneda y yo les decía, yo no te voy a dar porque, o sea, y hasta que en un momento alguien me dijo, es que a ti no te compete cuestionar lo que esa persona va a hacer con lo que tú le estás dando. A ti únicamente te compete ayudar, y si él hace eso, con eso, otra cosa ya no es parte tuya. En algún momento alguien me decía, si te están pidiendo alimento en vez de darle dinero, y si puedes, compra el alimento y dáselo. Entonces nosotros muchas veces cuestionamos como este hombre diciendo, pero ¿por qué lo voy a hacer de esa manera? Pero si él tiene, o sea, él mismo lo puede hacer, ¿por qué necesita de mí? Entonces hemos perdido justamente eso, la sensibilidad y el amor hacia las demás personas. Queremos que los demás sientan compasión por nosotros, pero nosotros no somos lo suficientemente valientes para sentir compasión por los demás. Siempre estamos como de, véanme a mí, ayúdenme a mí, pero nunca extendemos la mano para ayudar a alguien más. Jesús amaba a las personas y por eso servía. Esta historia habla justamente del hombre que estaba herido y que alguien más lo levanta. No sé si alguien me apoya porque ya me quedan 4 minutos. Que alguien lo levanta. Y creo que esa es nuestra labor. Llega un punto donde tú ves la herida de las demás personas. Tú puedes ver la herida de alguien que probablemente ves todos los días y que nunca te has dado la oportunidad de saludarlo, pero sabes que le está pasando mal. Y llega un punto donde quizás probablemente tú pasas tiempo con esta persona y dices, sabes, necesitas ser escuchado, necesitas que las personas estén ahí. Y llega un momento donde dices, sabes, humanamente yo ya no puedo hacer nada más por ti. Pero lo que tú puedes hacer por alguien que amas es traerlo a la presencia de Dios y presentárselo a Él. Esta es la labor que este buen samaritano hizo. Dijo, ¿sabes qué? Ahorita te puedo atender, pero tengo otras cosas que hacer o probablemente ya no puedo ayudarte más porque humanamente no se me da, pero ahora le compete a Dios cuidarte a ti. Y esa es la labor justamente de un servidor, de un hijo de Dios. Y sé que resulta complicado muchas veces amar cuando no se nos enseñó a amar o cuando alguien no se deja amar. Amar a quien te hizo daño es difícil, pero amar a quien no representa nada para ti es complicado. Porque tú dices, ¿cómo voy a desprenderme de algo y dárselo a alguien que esté en la calle? ¿Cómo le puedo dar mis zapatos a alguien que probablemente no los va a cuidar y los va a destruir en un día? Entonces, amar al que realmente no tiene una autoridad sobre ti, justamente es difícil. Porque muchas veces servimos a nuestras autoridades porque así nos han enseñado. Pero el servicio no solamente es hacia arriba, sino es hacia los costados. Y lo padre es cuando tú sirves al que está creciendo, al que no tiene quizás una injerencia en la sociedad, aquel que la pasa mal todos los días. Te decía, hace unos días iba al médico y
Y tuve una plática con la doctora al finalizar. Y estos meses había estado sintiéndome un poquito diferente en cuestión al servicio. Y ayer lo platicaba con unos chicos y yo decía, probablemente ya no puedo dar el tiempo que daba antes. Y eso era crucial para mí, porque yo decía, ya no estoy haciéndolo bien. Ya no puedo estar sembrado en mucho tiempo con la congregación. Y mi pesar estaba aquí porque yo decía, necesito apoyar, necesito estar y ya no puedo. En cierto momento me sentí como inservible. Y yo le decía a Dios, o sea, creo que esto ya se acabó. Esto ya llegó a su fin, ya no tengo aportación más que únicamente estar. Y fui a esta consulta y terminó la rutina y luego la persona me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo, sí. ¿En qué concepto? Le dije, sí. Ok. Y empezamos a entablar una conversación, tanto que presenté los proyectos, bueno, los eventos que vienen de la iglesia, porque me decía la persona, tengo hijos, tengo este matrimonio. Y al final la doctora me decía, ahora entiendo por qué veniste. Tú veniste no por la consulta. Y yo le dije, ahora entiendo por qué estoy aquí. Y ahí comprendí que mi servicio no solamente es aquí, que mi servicio está allá afuera. Y que la gente nos necesita más que nunca. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con las personas, tú dices, ok, Señor, quizás a veces me enfrasco nada más en un edificio, que servir a la iglesia es maravilloso, eso no hay duda, pero cuando no hay reflectores, cuando no hay cámaras, cuando nadie no te está viendo, y cuando tú te sientas con la persona y hay una plática genuina y tú ves la humanidad tan vulnerable y ves Dios hablándote, utilizando a esta persona para hablar a tu vida, tú dices, Jesús, eres real. Y de esto se trata el evangelio, de servir a los que no valen nada, de los que aparentemente no tienen importancia. Y se nos olvida que muchas veces nosotros fuimos una de esas personas. Se nos olvida que también Dios curó nuestras heridas, nos amó, nos abrazó y ahora dice, ¿sabes qué? Te toca a ti ir por los demás. Entonces, yo sé que muchos tienen miedo a veces al servicio dentro de casa y te decía, esto es opcional. Pero tu servicio como estilo de vida no es opción, porque de esa manera tú reflejas a Jesús en la vida de las demás personas. Los de la banca ya crecieron. Hace unos días me encontraba con un post y originalmente este post decía lo siguiente, pero antes de decirte te voy a explicar. Cuando íbamos a la iglesia, y creo que los que crecieron en la vieja iglesia habían bancas, y tú tenías a mí me tocó estar desde los 3 años, 4, 5 años, y tú ibas a la iglesia y no tenías participación en la iglesia. ¿Qué pasaba? Tú llegabas y me acuerdo que yo estaba en la congregación ahí en las bancas y empezaba la alabanza y tú aplaudías. Y llegaba un punto donde empezaba la enseñanza y mi mamá nos llevaba las libretas, los lapiceros y abajo una bolsa de totis. Y nosotros, como no entendíamos la enseñanza, nos poníamos a dibujar todo el altar, que sea el predicador, las bocinas, las cortinas. Y llegaba un punto donde empezaban ellos a tener intimidad con Dios y empezaban a orar. Y lo único que me decía mamá era, cierra los ojos y no los abras. Y yo estaba así y a veces como que los abría y veía que el pastor le ponía la mano a alguien y yo decía que no me la ponga a mí porque no sé qué vaya a pasar. Y cuando veía,
mi hermana ya estaba durmiendo. Y al rato a mí me tocaba dormir en la banca, y ya tenías los totis y tenías las libretas y todo durmiendo en la banca. Y originalmente el título era así: los que se dormían en la banca ya crecieron. Y cuando nos toca crecer, vemos la adolescencia, la juventud, y no teníamos participación dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno tomaba su libertad y decía: pues necesito conectar con alguien, necesito ir a un lugar donde me sienta parte. Toda esa generación creció sin entender el ADN de su iglesia, sin entender por qué hacían iglesia. Por eso muchos estábamos peleados con la iglesia, porque decíamos que solo los papás, es que a veces hay también reglamentos y no los podemos cumplir, es que ni siquiera te puedes acercar al altar, es que esto y esto. Y cuando nos toca volver a la iglesia y nos toca recibir el abrazo de Dios y nos toca entender que también tenemos participación, podemos ver la iglesia más cercana y la iglesia viva hacia nosotros. Nosotros nos tocó crecer, o bueno, entender el ADN ya siendo grandes. Pero hay una generación que ni siquiera usó las bancas. Y me refiero a que no usó las bancas no porque no hubieran sillas, sino porque desde pequeños entendían el concepto de hacer iglesia. Y de esa generación que hablo son ustedes. Los chicos que entendieron que los niños también tenían importancia dentro de la casa. Los adolescentes que se emocionaban por los campamentos. Los jóvenes que sabían que tienen campamentos. Ahora, esa generación también ya creció. Y al final de cuentas, ¿sabes? Aunque muchos ya crecieron conociendo el ADN de la iglesia, muchos se olvidan también que el servicio es la prioridad en sus vidas. Y te digo, no quisiera como de inscríbete ahorita que tienes que moverle a las cámaras, que tienes que tocar un instrumento, no. Porque si tu vida no está apasionada por Dios, todo lo que hagas va a ser en vano. Los discípulos pasaban tiempo con Jesús, pero aún así pasando tiempo con Él, muchas cosas no comprendían, muchas cosas no entendían hasta el momento que se adentraban más a la presencia de Dios. El servicio es amar a quien no te pide que lo ames. Porque cuando alguien te pide que lo ames, ya no es amor. Y justamente creo que por eso es el concepto de amor que presenta Jesús. El amor es sufrido. Porque el servicio muchas veces es así. Y siéndote honestos, hay ocasiones donde probablemente no quisiera servir. Hay ocasiones donde tú dices, es que nuevamente me toca ir a la escuela y encontrarme con esos compañeros, con esos maestros que ya no los aguanto, o en el trabajo que tienes a los compañeros y tú dices, ¿qué onda? O sea, pero el servicio, te digo, llega un momento donde tú puedes cansarte, donde no está de más cansarte. Lo que sí es un peligro es cuando tú no lo expresas. Y hace unos días me encontraba con un material, con un video que les quiero presentar. Y creo que de eso se trata cuando tú caminas con Jesús y sirves de la mano con Él. Si me apoyan con el video, por favor. ¡Vamos, Quechito! ¡Vamos, mija, vamos! Si le regresamos. ¡Ey, Gaby! 1, 2, 3. ¡Vamos, Quechito! ¡Vamos, mija, vamos! ¡Ey, Gaby! ¡Duro, mija! ¡Duro! ¡Duro, mija! ¡Duro, duro! ¡Duro!
el listón blanco. El listón blanco. El listón blanco, mija. El listón blanco. Ya vas a llegar. Más duro. Más duro, mija. Eso. Más duro. Más duro. Más duro. ¡Corra! 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 ¡Corra, corra! ¡Corra! ¡Bravo, mi bebé! Mi hija preciosa. Listo. Y creo que encontraba esto para ejemplificar cómo es caminar con Jesús. Porque al final la niña sale disparada, pero el papá corrió junto con ella. Todos los papás se quedaron en su puesto y viendo si sus hijos iban a llegar o no llegar. Y él decía, vamos, tú puedes. Y ahí no se escucha, pero llega un punto donde la niña le dice, ya no puedo. Y el papá le dice, vamos, tú vas a ganar, solo dale más fuerte, dale. Y hasta el punto donde llega y el papá la reconoce. Y caminar con Jesús es eso. Cuando tú dependes completamente de Él y decides servirle, sabes que no caminas solo, que Él está contigo. Pero te decía, al igual que en un partido de fútbol o algo así, que están las bancas también, hay muchos que esperaban el momento cuando el director técnico les decía, ¿sabes qué? Levántate a calentar porque ya vas a jugar. Pero muchos ya se quedaron en la banca. Y quiero que medites nada más qué es lo que representa en tu vida una banca. Probablemente es el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. El por qué nos servimos allá afuera probablemente es eso. Porque tenemos miedo a cómo la gente va a reaccionar, porque no nos sentimos lo completamente perfectos y decimos, es que ¿qué van a decir si yo llego a equivocarme? La banca tiene un concepto diferente para cada una de las personas, pero al final de cuentas creo que es necesario volver a levantarse de ese lugar y cuando te levantes saber que Dios está contigo. Servirle a los demás, a los pequeños, no por opción, tampoco por obligación, sino porque es tu estilo de vida. Y cuando lo hagas, que sea algo genuino, algo que te nazca, algo que le digas, ¿sabes qué? Papá, hoy platiqué con esta persona, hoy hablé con esta persona y pude ver tu imagen reflejada en él. Pude verte en ese momento. Hace unas semanas Dios me decía lo siguiente y era, el servicio te enseña a amar la obra de Dios. Si no sirves, no conoces la obra y sin conocer no puedes apasionarte. No le tengan miedo. El rechazo de la gente ya lo tenemos. Pero creo que ahora la gente necesita saber que Dios está presente, que Jesús está vivo. Y cuando tú lleves el ADN de tu hogar a los que no tienen hogar, en ese momento podrás conectar el cielo con la tierra. Cuando le digas, ¿sabes qué? Hay un Dios vivo, hay un Dios viviente. Creo que ya basta de sumarnos a la cultura del mundo. Ahora es mostrarles al mundo la cultura de Dios. Y no es que todos los días le hables del evangelio, no es que todos los días le digas, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque eso no. Muéstrales que en tu vida hay una parte humana que quiere escucharlos, pero que no los va a escuchar como las demás personas. Al contrario, que va a tener una palabra que va a edificar el corazón de las personas. Y al final te decía, el servir no es por aprobación. El servir es por amor y porque también es la voluntad de Dios. La palabra dice que Jesús vino a servir y no a ser servido. Por eso es que Él estaba sentado en la mesa, se levanta, se quita la toalla y le dice, ¿sabes qué? Te tengo que servir. Y Pedro dice, ¿por qué a mí? Si yo lo tengo que hacer, ¿por qué yo?
Juan el Bautista también, cuando era el momento de que él tenía que bautizar, y decía, ¿por qué? Entonces, es momento donde tú comiences a poder ver a las personas no por lo que representan, sino por lo que son en Cristo. Deja de ver a los demás por quienes eran y comiénzalos a ver por quiénes son y por quiénes serán cuando Jesús tome el control de sus vidas. Ahí donde estás, oramos. Padre, sabemos que tuya es la obra, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que todo lo que pasa aquí, Señor, es únicamente para que tú te perfecciones en todo esto, Jesús. Permítenos despojarnos de lo que sentimos, permítenos despojarnos de nuestros miedos y servirle a los pequeños, Señor. Servirle con más amor y con fervor, Jesús amado. Servirles porque es nuestra naturaleza. Y si alguien se siente incapaz de servir, si alguien no se siente con las ganas o con la perfección que aparentemente la humanidad pide, Señor, tú recuérdales que ellos son instrumentos que tú puedes usar para que tu obra se dé a conocer a los demás. Señor, sabemos que las personas necesitan conocer que los imperfectos están caminando y que tienen una nueva oportunidad de cambiar sus vidas. Pero ¿quién más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Por eso te pido, Señor, que cada joven que está esta noche, Jesús, pueda ver el compromiso que es contigo, Señor, y no tratar de vivir una vida que pueda ser inalcanzable, sino una vida contigo, porque cuando tú eres el centro de nuestras vidas, Señor, lo demás lo hacemos por naturaleza y no por imposición. Permítenos amar las imperfecciones, permítenos amar las heridas de las personas, Señor, y poderlos traer hacia tu presencia. Señor Jesús, te pedimos por cada joven que está incrustado en la sociedad, cada joven que aquí se prepara, Jesús, que ellos marquen la diferencia. Padre, yo sé que cometemos errores constantemente y que a veces nos descalificamos, pero si estamos aquí, Señor, es porque a ti te ha placido y porque aún nos quieres utilizar como instrumento para esparcir tu evangelio, Señor. Te pido por esta temporada, Jesús, y por todo lo que tú estás preparando en estas semanas y en estos días, Padre. No te pido que hagas lo que nosotros queremos, Señor, sino que se haga todo conforme a tu voluntad. Y yo sé, Señor Jesús, que esta generación tiene una chispa diferente, amado Rey. Yo sé que estábamos acostumbrados a ver el servicio de otra forma, Jesús, pero ahora tú nos has pedido servirle a los que están afuera, mostrar genuinamente cuál es tu servicio y esparcir tu amor hacia los que no les ha llegado el amor, Jesús. Te damos gracias por esta noche, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Divino. En tu nombre, Padre. Amén y amén.